Habrá que decir ante todo que para los barceloneses Mercedes Alixacs no es únicamente una figura sobresaliente y brillantísima de la narrativa española contemporánea. Mercedes es una figura entrañablemente barcelonesa que ha recibido distinciones de todo tipo por su categoría personal y humana, por su estilo como mujer y como dama y porque es realmente una persona muy querida allí. Muchas gracias, Joaquín. Hemos visto a Mercedes a lo largo de muchos años, desde que prácticamente arranca su carrera literaria. Hemos tenido ocasión de entrevistarla ante los micrófonos de la radio hace 20 y pico de años. Muchos más años. Y tú fuiste el primero que me entrevistaste. Espero que no seas el último. No, además estaba claro que yo sabía por dónde iba en esa ocasión. Bien, Mercedes Alixacs está hoy aquí porque tenemos que hablar mucho con ella acerca de lo que ha sido su vida, de lo que es su obra, que es una obra copiosa. Hay que ver lo que ha escrito Mercedes. Muchísimo, yo misma me asusto de ello. Y la enorme cantidad de traducciones a todos los idiomas de las cuales aquí solo tenemos un pequeño muestrario. Pero hay un libro que en estos momentos aparece en el mercado español, que es el último de Mercedes, que tiene unas características realmente singulares con respecto a toda su obra anterior. Este libro se llama Derribos y en realidad es una especie de crónicas de otro tiempo, de crónicas de la vida barcelonesa que fue. Yo lo titulo Crónicas íntimas de un tiempo saldado. Pero en realidad son vivencias mías de cuando yo era niña y adolescente, de cosas que me llegaron a impresionar y que probablemente condicionaron mi forma de ser posterior. Eso es casi seguro. Mercedes ha sido siempre una mujer de una gran belleza. No, eso ya... ¿Cómo que no? ¿Desde niña? No, ¿qué ¿no? va? Yo era un monstruo, no ves las fotografías bueno, que hay dentro del libro. No, he visto las fotos que hay dentro del Bueno, libro. pues vale la pena que las veas. Y porque he visto realmente... algunas de las cosas que cuentas en el libro, como por ejemplo ese problema que tuviste en un determinado momento tan molesto y tan enojoso de los orzuelos, ¿no? Ah, sí, que cuentas tus una visitas a temporada Barraquer. Larga de orzuelos. Aquí, bueno, tenemos aquí fotos diversas de la familia, pero vamos a encontrarla a Mercedes niña. Aquí, por ejemplo, no sé si la veremos bien. Sí, ahí está perfectamente. Era un monstruo de fealdad. No se puede. A veces me ponía delante del espejo y le decía a mi madre, ¿por qué soy tan fea, mamá? Porque realmente era un monstruo. Aquí está tu hermano Enrique. Ahí disfrazada de Josephine Baker. Aquí disfrazada... Emulando a Josephine Baker. De Venus de Ébano, de Josefina Baker, pasado por Barcelona. Sí. Hay mil cosas aquí de las que queremos hablar. De acuerdo. Lo que yo veo es que, en definitiva, esta vez Mercedes ha dejado ganar por eso que está de moda ahora en el mundo, por esa corriente de la evocación, eso que llaman la nostalgia. No es precisamente la nostalgia. Es una recreación, entonces. No, y yo siempre he creído que la nostalgia era perniciosa. Y además nunca he creído que tiempos pasados fueran mejores. Al contrario, yo no quisiera volver a vivir todo lo que viví. Lo que sí creo es que la vida está compuesta de ciclos y que en realidad cualquier hecho nuestro es como una permanente vibración del primer hecho. Por consiguiente, yo creo que si analizamos profundamente nuestra infancia y nuestra adolescencia, llegamos a saber el porqué de muchas cosas que han ocurrido posteriormente. Y entonces quizá fue esa la necesidad que yo tuve, de saber por qué realmente habían ocurrido tantas cosas en mi vida, y fue entonces cuando analicé la raíz. Y la raíz efectivamente está allí, porque todo se ha ido repitiendo de otras maneras, con otros nombres, con otras perspectivas, pero en el fondo se ha ido repitiendo todo. Ha habido ciclos continuamente exactamente iguales. Freudianamente la niñez explica luego todos nuestros pasos posteriores, pues de una manera o de otra. Sí, yo diría que sí. Vamos a ver, Mercedes, tú eres un producto típico de la burguesía catalana. Eso dicen. De la alta burguesía. Pero no creo que sea típico. No. En todo caso, producto. Bueno, un producto. Pero no típico. Típico en el sentido... Más bien atípico. Atípico en algunas cosas, no en todas. Sí.
Para empezar, vamos a recordar que tú tienes las dos ramas de tu familia, son dos ramas igualmente interesantes, con mucha personalidad, muy apegadas a ese estilo de vida. Sí, hay un personaje curiosísimo que es tu abuelo Teodoro. Muy curioso. Teodoro Roviralta. Muy curioso, que se casó con una francesa. O sea, que mi abuela era francesa. Y que fue un... Y explico su historia muy brevemente en el primer capítulo. Y entonces el capítulo ese se llama En busca de una imagen, no porque él la buscara, sino porque yo la estoy buscando todo el rato en lo que me contaron. Y creo haberlo conseguido, no estoy muy segura. Tú has leído el libro, tú verás si lo he conseguido. De una parte, ese abuelo era un innovador. Un innovador y un aventurero. Un aventurero. Un terrible aventurero, que le salió bien todo, pero murió joven, relativamente joven. El otro abuelo es el Salisax, Pedro Salisax. Pedro Salisax, muy importante también para mí. ¿Cómo Los lo ves dos tú? abuelos míos me han dejado, no sé, no una gran herencia material, pero sí una gran herencia espiritual. Porque los dos me han enseñado que en la vida lo que hay que ser es tenaz. Y cuando uno realmente siente una vocación, seguir con ella. O sea, yo creo que esas dos herencias para mí han sido muy valiosas, enormemente valiosas. El personaje, naturalmente, que viene a continuación de los abuelos y que es decisivo e importantísimo, claro, es el padre. Mi padre. Un hombre contradictorio, paradójico. Muy contradictorio y muy paradójico, efectivamente. Y mi madre que era una mujer extraordinaria. De tu madre hablaremos después. Yo quisiera que profundicemos un poco en tu padre, que parece que fue un poco el que te inició por el camino de las letras. Me inició sin darse cuenta. Y además, al mismo tiempo de que yo lo admiraba muchísimo, sentía una especie de rebeldía contra su forma de pensar y contra su forma de actuar. Sin embargo, lo admiraba. Y en parte era el intelectual de la familia. Mi padre era un gran intelectual sin escribir nunca, pero tenía una especie de amor loco por los libros y los comentaba y los subrayaba y estaba continuamente mencionando tal y tal pasaje, tal y tal autor. Entonces, en cierto modo, sin darme cuenta, él me iba imbuyendo eso. Luego tenía la obsesión de que de que nos iniciáramos en el arte, tenía la obsesión de que fuéramos músicos porque era un amante de la música. A mí me metió profesores de pintura y sobre todo se empeñó en que yo estudiara. Era un hombre que a pesar de tú ya lo habrás visto, de mis continuas enfermedades, porque así como ahora gozo, gracias a Dios, de una salud envidiable, cuando era niña estaba continuamente enferma y perdía clases, él se desesperaba porque decía que le iba a salir una hija completamente idiota. Y hubiera tenido razón si yo no hubiera hecho un esfuerzo que hice después. De cualquier modo, ese personaje que es el autor de tus días era un hombre que no estaba nada de acuerdo con las revoluciones, digamos, con las innovaciones dentro de las letras, de la pintura, de la música. No. No le gustaba lo que no se entendía. Sin embargo, a primera él era vista. una especie de revolucionario. Por lo pronto era republicano y estaba en contra de todos los sistemas. Era una persona muy especial. Si lees el libro te darás cuenta de ello. Pero le gustaba la pintura que se entendiera. Eso sí, la pintura que se entendiera. La música que se entendiera. Y por eso, en cierto modo, fue un precursor, porque hoy día los figuristas que él admiraba tantísimo y que entonces no se cotizaban, entre ellos Matilla, que fue mi profesor, pues él preconizaba que con el tiempo serían unos grandes cotizados. Y así ha sido, efectivamente. Esa niñez estuvo marcada, como dices tú, por una serie de problemas de salud, sí. Desde una pleuresía, los orzuelos, otra serie de cosas. Toda clase de enfermedades, sarampiones, todas las enfermedades del mundo. Todos los niños han tenido sarampiones, sí, Mercedes. Pero yo es que las empalmaba. Hasta los niños pobres tienen sarampiones. Pero dentro de eso no había problemas de carácter económico en absoluto. No, tú tenías una institutriz alemana, me parece. Que la adoraba, que la quería mucho. Que era un personaje al que... Para mí era entrañable. Yo era muy pequeña, pero la recuerdo todavía con verdadero cariño. La separación que se produjo una fue vez, horroroso. No se sabe por qué, fue muy triste para ti, muy dura. Para mí me dejó marcada durante muchísimos años y en parte los orzuelos que yo tuve los achaco a ello. Tuviste naturalmente también otras personas cerca, desde las profesoras de piano, que fueron varias. Bueno, una profesora de piano que le hice una jugada terrible, que lo explico en el libro, y luego un profesor de piano que tampoco aprendimos nada porque yo realmente no estaba dotada para la música, en absoluto. Mi familia, de la parte de mi madre, formaban orquestas, eran unos amantes de la música terribles, pero yo desde luego, orquestas caseras naturalmente, pero... Parece que tu padre tenía una gran habilidad para la flauta, ¿no? No, mi abuelo. ¿O era tu abuelo? Mi abuelo. Y no sé si hay por aquí... Y no tenía oídos, no tenía oído. Y en algún sitio sí, hay un cuadro, está la me parece que está familiar, aquí. La orquesta familiar. Esta fotografía. Y en el fondo hay un cuadro que representa lo mismo, pero sin estar mi tío Emilio, que era pequeño todavía.
Esa es la orquesta familiar. Mi madre es la que toca el armonio. Y esta foto de abajo nos presenta una de las casas. No veo ya. Ah, sí, Frare Blanc. Esa fue la casa que construyó mi abuelo Sobre una ermita, ¿no? Sobre una ermita románica, que en el libro hay una pequeña rata y pone romántica. No, es románica. Era una ermita y mi abuelo pues construyó esa casa porque le gustaba lo complicado, por lo visto, porque era muy complicada. Y es complicada porque existe todavía esa casa. Hemos hablado de tu padre, queremos ahora que nos cuentes un poco algo más de tu madre, que es una figura en el libro más borrosa, menos no es tan dibujada, borrosa, sí, menos dibujada, quiero decir, al para el contrario, mi lector. madre era una persona enormemente dada a todos por su prójimo. En cuanto había una enferma allí se volcaba a ella continuamente. Era una mujer bellísima, súper bella y generosa a más no poder. Y desde luego fue muy amiga de Adelaida Portillo, que con el tiempo ya se verá quién es Adelaida Portillo. Y siempre cultivó su amistad, la cultivó muchísimo hasta que murió. Tus primeros contactos con el famoso Colegio de Jesús y María fueron contactos más bien desagradables, ¿no? Desastroso. En primer lugar, porque yo andaba siempre retrasada con la cuestión de las enfermedades. Y entonces yo ya no tenía interés por los estudios, hasta que me pasó lo que también describo ahí. Entonces ya le tomé cariño al colegio, pero no me gustaba nada ni la rigidez del colegio, ni las ñoñerías de las niñas. En cambio las monjas eran muy simpáticas, pero la rigidez del reglamento me ponía mala. En algún momento del libro se desliza la palabra ñoñez. ¿Tú crees que todo eso era más bien ñoño? El estilo de vida. El estilo era totalmente ñoño. El estilo de educación también. Entonces, quizá contrastando con lo contrario de mi padre, pues yo siempre le veía 3 pies al gato, que quizás no existían, pero yo las veía y me molestaba muchísimo. ¿Tuviste en algún momento conciencia de tu clase, de tu situación social? Siendo niña o más tarde. La verdad es que no se me ocurrió nunca. No se te ocurrió nunca. Nunca pensé eso, la verdad. ¿Y cuándo te viste como un fenómeno, en cierto modo, atípico dentro de la buena sociedad barcelonesa? Pues quizá cuando mi vocación literaria intentó dar los primeros pasos. Realmente aquello era inaudito, insólito, y no. Fue cuando me di cuenta de que yo no estaba en mi sitio. ¿Y ese disfraz infantil de Josefina Baker, en cierto furor. modo fue como muy escandaloso en ese momento hasta cierto del punto Charleston? sí. Bueno, no iba, era una especie de remedo, de disfraz, porque no lo era en realidad. Pero todos en aquellos momentos estábamos embebidos por la imagen de Josephine Baker y todo el mundo quería imitarla y todo el mundo quería bailar el Charleston, que es cuando describo a Dalí, que venía a casa y nos enseñaba los pasos de Charleston, porque él había estado, me parece, en París, o mi hermano había estado en Londres, total, que nos trajo el baile a Cadaqués, que es donde yo veraneaba. Un Dalí jovencísimo y desconocido completamente todavía. Distinto de los Dalís que se citan ahora, porque se citan varios. Y entonces, ese Dalí era el que entonces privaba, que todavía vivía con su familia, que era una persona más o menos normal, que pintaba maravillosamente bien y que llevaba una vida corriente. Luego ya cambió todo. También describo el cambio de Dalí. Cadaqués fue entonces uno de los escenarios familiares de tu Yo diría que casi el más característico, porque desde que tengo uso de razón, recuerdo haber estado en Cadaqués. Mi padre era un enamorado de la Costa Brava y se hizo allí una casa muy fea, por cierto, que sale también en el libro, pero íbamos todos los años. Pero antes ya de tener la casa ya estábamos yendo a Cadaqués. Y yo me siento parte integrante de Cadaqués, me siento vecina de Cadaqués, porque aunque luego ya cuando me casé dejé de ir, en aquella época estaba siempre allí. Y recuerdo muchas cosas que ya no existen de Cadaqués, muy bonitas y preciosas. ¿Cuál es la fuerza de Cadaqués? No lo sé, no lo he sabido nunca, pero hay un misterio en aquel pueblo. Eso es la prueba está en que muchos personajes famosos han pasado por allí y se han quedado, como Andrés Segovia, como Marquina, qué sé yo, infinidad, Eugenio Dors, que entonces yo no le conocía porque yo era muy niña, pero le conocí más tarde, en el año 50 o 49, entonces nos hicimos muy amigos. Hablemos de los años en que tú empiezas ya a ser una adolescente y te vas dando cuenta de las cosas que hay alrededor. ¿Cómo era esa Barcelona de tus años primeros, de tus años jóvenes? Era completamente distinta de lo que es ahora. Pues había tranvías, había coches de caballos, había muy pocos coches, las calles estaban vacías, había, como describo también, viáticos que pasaban por la calle, que ahora ya ni se ven ni se oyen, campaneos.
en fin, era una ciudad completamente opuesta a lo que es ahora. ¿Qué No se era, podría reproducir. cómo era lo que se llama vida social en aquellos tiempos? Yo era muy pequeña, entonces no te No puedo tienes decir, memoria de nada de eso. En fin, de la época que yo recuerdo los amigos de mis padres que venían a casa, pero en fin, yo no recuerdo. Los bailes a los que tú fuiste Eso desde fue niña. ya posterior, eso fue posterior. Bueno, pero ya de niña, cuando fuiste de Josefina Baker, ya apareció en ese baile. Sí, eran los bailes un del Hotel príncipe. Ritz, de niños infantiles, Sí, bailes sí. infantiles, que fue cuando me pasó aquel Ese primer príncipe de tus ese primer sueños. príncipe que resultó que era una niña. ¡Qué horror! Eso fue una de las frustraciones más grandes de mi vida. Y tenía yo, pues qué sé yo, 9 años. Eso es lo malo de los disfraces. Eso es lo malo de los disfraces, sí. Bien, pero entonces, Mercedes, a los 17 años, a los 16 años... Bueno, yo me casé muy joven, me casé a los 18 años. Y entonces ya pues vino la guerra inmediatamente. A cabo de un año vino la guerra y todo ya fue distinto. ¿Por qué no nos hablas un poco de Sofía? De Sofía, mira, Brevemente. ese último capítulo que está dedicado a ella, lo iba dejando, lo iba postergando, porque realmente me dolía muchísimo hablar de ella. Ha sido un personaje terriblemente patético y terriblemente triste. Y realmente pues me molestaba llegar a describirlo. Al final ya hice un enorme esfuerzo y lo describí, que se llama Nieve derretida, el capítulo. Entonces, tú ya lo has leído, allí está todo lo que sufrió, todo lo que nos hizo sufrir y todo lo que sufrimos cuando murió. ¿Cuántos hermanos fuiste? 5. Mejor dicho, nunca llegamos a ser 5 porque yo cuando nací ya había muerto un hermano mío y al poco tiempo de nacer yo murió otra hermana. Así que yo no los conocí. Hay 3 años de amor relatados en tu libro, que es un amor Sí, muy bonito, sí. un amor con un niño emperador, Sí, efectivamente. con Bao Dai, años o Bueno, escenas. fue un amor dicotómico, porque en realidad Sí. él nunca se enteró de que yo estaba enamorada, pero lo estuve. A los 9 años no sé si estaba enamorada, pero a los 12 años, que fue ya el último año que nos vimos, y él vino a Barcelona, él fue a Barcelona, mejor dicho, para asistir a la inauguración de la exposición, entonces yo ya estaba muy enamorada. Pero él jamás se enteró, jamás se enteró. O sea que fue una despedida patética. Al cabo de 20 años, como digo en el libro, lo volví a ver, entonces ya todo se había esfumado, ya nada era lo mismo, ni sabíamos de qué hablar. Y sin embargo, entonces teníamos una gran amistad, nos veíamos todos los años en Vichy, que mis padres iban a tomar las aguas y los tutores de él también iban a tomar las aguas allí. Entonces nos veíamos y jugábamos juntos y al final pues ya hablábamos, nos pasábamos el día hablando. ¿Tienes de esa época y de ese, Pues príncipe un imagen recuerdo resplandeciente? Precioso, Sí. un recuerdo precioso. Pero desde luego, ya te digo, completamente, él estuvo ajeno totalmente a esos sentimientos míos. Cuando fuiste a acompañar a Sofía, tu hermana Sofía, a Suiza, Aquello fue muy duro, que fue uno de tus momentos realmente durísimos. aquello fue muy duro. Y ¿Tuviste? allí Sí. conocí al que luego fue mi marido, pero entonces ni me hizo caso porque yo era una niña. Pero casualmente allí lo conocí, En Lausanne, ¿no? en Lausanne, sí. ¿Y no se fijó No, que se iba a especialmente en ti? fijar, ¿O si no yo- te diste cuenta de que lo que se fijaba? No se fijaba en No se- absoluto, ni se acordaba. Yo creo que ni se acordaba. Luego nos volvimos a ver más tarde, me seguía tratando como una niña, hasta que al final pues ya me trató como una mujer y nos casamos. Tú estudiaste en la Escuela de Comercio. En la Escuela de Comercio ya por libre, porque mi padre se empeñó en que tenía que tener una carrera. Y la hice en muy poco tiempo, pero la hice. Y mi padre no me dejaba casar si no la terminaba. Y quería que después de casada siguiera estudiando. Pero yo ya no me vi con ánimos. Además vino la guerra y ya fue todo puesta abajo. ¿Cuándo empezaste a escribir? Empecé a escribir desde que tenía uso de razón, aquí también lo pongo. Mejor dicho, desde que supe escribir. O sea, yo cayó en mis manos un cuadernito negro con las tapas de hule negro, me acuerdo, y lo primero que puse fue el título, La vida. Pero claro, yo que sabía entonces de la vida, y lo dejé en blanco, pero me molestó muchísimo porque yo por dentro sentía gran cosas para escribir. O sea, yo necesitaba escribir sobre la vida, sin embargo no sabía nada de ella, pero la vocación existía. Hay aquí una foto de tu padre que me gustaría presentar a nuestros espectadores. Y otra en la que está la autora en brazos de su abuela, al lado de su madre y con sus hermanos. Esta, la pequeña. Son fotos entrañables, todas estas fotos que están llenas de ternura,
que además traen realmente el perfume de otro tiempo. Aquí está el Renault. El Renault, el famoso Renault con El Pelayo. famoso Renault. Sí. ¿Tú recuerdas cuándo se estrenó cuándo estrenaste el primer automóvil? Yo recuerdo que mi padre compró un automóvil, pero no te podría decir cuál era el primero ni cuál era el último, eso no lo sé. La vida familiar era una vida íntima, es Muy decir, había un íntima. contacto directo. Había un contacto directo con la familia, sí. En muchas familias Y además, burguesas, sin embargo, parece que eso no era así. Sí, nosotros teníamos un gran contacto con mis padres y mis padres con los suyos, o sea, con toda la familia. Esa era mi hermana. Estas son las fotos de Sofía. De modo que el contacto era directo, Sí, frecuente. era muy íntimo. entrañable y nos Sí. reuníamos y había grandes reuniones de familia. Eso sí, la familia ha sido y sigue siendo para mí muy importante. Yo diría que para mí hay tres cosas importantes en la vida, cosas que nunca han cambiado, sobre todo, en todo caso, han aumentado. La primera, mis creencias religiosas; la segunda, mi amor a la familia; y la tercera, mi vocación literaria. En la vida, cuando murió mi hijo, en el año 58, pues yo sentí que moría también parte de mí misma. Y la capacidad de entusiasmo, por ejemplo, la perdí por completo. Pero en cambio, esas tres cosas se exacerbaron. O sea que en realidad yo creo que esas son mis tres constantes. Vamos a hablar un poco de Miguel, vamos a hablar de todos tus hijos. Tú has tenido 5 hijos, José María el mayor, Sí. Miguel, que es el que muere trágicamente Que en un murió, accidente de automóvil en Francia con su maestro, el gran pintor Ramón Rochien, Sí. Mercedes, Guiomar y Javier. Mercedes Fusi, que la llama todo el mundo. Fusi la llamaba todo el mundo, es como ya la conocí cuando era una muchacha que todavía no había pensado en casarse. No. Y era una muchacha realmente bellísima, Muy guapa, sí. espectacular. Sigue siéndolo. Sigue siéndolo, me imagino que sí, porque esas cosas suelen durar. Este es un catálogo de una exposición de Que Miguel. se hizo posterior, después de haber muerto él. Una exposición póstuma, pero en la que se puede ver que realmente había un artista de mucha Sí, sensibilidad y con había. mucho talento ahí. Vamos a ver una foto de Miguel que está aquí. Y estas son algunas de sus obras. Algunas, sí. Dejó una obra extensísima. Lo que pasa es que él ni la enseñaba porque decía que aún no se podía enseñar, que no estaba todavía maduro. Pero indudablemente hubiera sido un gran pintor. Esta es la última obra que estaba haciendo y que se quedó sin terminar. La tiene mi marido. Que es muy bonito. Esa es muy bonita, sí. ¿Cómo era Miguel? Miguel, ¿cómo te puedo yo hablar de Miguel? Siendo su madre y además habiendo muerto, pues para mí no tenía defectos, para mí era un ser extraordinario. Eso pasa siempre un Tenía poco. mucho carácter, muchísimo carácter, y se enfadaba a veces consigo mismo por su propio carácter. Pero lo tomaba todo a broma. Era un gran humorista, era una persona divertida, muy inteligente, muy, muy inteligente. Y desde luego para mí, más que un hijo, era un amigo. A los seres queridos que se pierde, Mercedes, ¿no te parece que acaba por idealizárseles? Pues Y en por eso cierto tengo modo es miedo justo. que al hablar de él parezca que lo estoy idealizando, pero todo aquel que le conoció indudablemente dice lo mismo que digo yo, y no delante de mí, sino yo sé que lo han dicho por detrás. Dejó un recuerdo imborrable. ¿Eso ha sido lo más duro que has vivido? Pues yo creo que sí, es lo más duro. Desde luego, durísimo. Yo creí que no me levantaría nunca. Estuve varios años que ni salía de casa casi, prácticamente. Pero lo he superado, gracias a Dios. ¿Cómo es José María? Mi hijo, pues es estupendo también, claro, porque es mi hijo, pero es muy distinto de Miguel, no es artista, pero le gusta el arte. Todos mis hijos tienen una gran afición por el arte sin ser artistas. Mercedes, Pues no te voy a hablar de ellos, porque además, Guiomar. pues todos muy buenos y todos muy buenos hijos, desde luego. Yo los quiero muchísimo. Bueno, yo no sé, tenemos por aquí algunas fotos en que Mercedes está con sus hijos, pero es que también hay otras fotos posteriores en las que está ya con sus nietos, Sí, que son muchos. Tengo 15. 15 nietos. nietos y 3 de ellos mayores de edad. O sea que imagínate tú lo vieja que soy. así. Nadie lo diría. Sí. Esta es una hermosa foto, no sé si es la de matrimonio, me imagino Esta que, es cuando yo me casé, que sí. de la boda. Esta es la foto de la boda de Mercedes. Esta es una foto dedicada por Eugenio Dors. Con una dedicatoria muy bonita. Habla de la amistad, ¿no? Sí, dice: a Mercedes, única en el horizonte de la amistad.
¿Fuiste muy amiga de don Eugenio? Fui muy amiga de él, muy amiga, tengo muchas cartas suyas. ¿Era fácil ser amiga de Dors? Pues para mí no era solo fácil, sino fascinante, porque me descubrió un mundo nuevo, además se portó muy bien conmigo, yo entonces tenía aficiones literarias, pero no había publicado nada. Y recuerdo que una vez yo escribí un ensayo sobre la personalidad y se la mandé. Y entonces al poco tiempo me la devolvió publicada en aquellas separatas que él hacía, que se llamaba Sic Vos non nobis, y me dio una especie de vuelco. Me pareció tan raro ver algo mío realmente publicado que jamás lo olvidaré. Realmente se portó muy bien conmigo y me dio muchos ánimos. Además yo conozco muy bien su obra, leí casi prácticamente todo lo que él escribió y entonces, claro, siempre había material para hablar. Éramos muy buenos amigos. ¿Esta foto, Mercedes? Esta es mi madre cuando cumplió 90 años. ¿Sois familia de larga vida? Lo que pasa es que murió ya la pobre, pues hace... Pero generalmente de tu familia... Sí, mi bisabuelo, por lo visto en aquella época, murió casi a los 100 años y de pulmonía, con lo cual todavía viviría pues, si hubiera existido la penicilina. Esta es la de los nietos. Esta es parte de mis nietos cuando eran pequeños, parte de ellos. ¿Es en Cadaqués? No, esto es en la finca de la Costa Brava, de Lloret de Mar. Bueno, vamos a empezar a hablar de la carrera literaria de Mercedes, después seguimos con las demás cosas. El primer libro, la primera novela, Primera Mañana, Oficial, sí. Última Mañana, que Sí. aparece el año 1955. Sí. Lo curioso de esa novela es que la publicaste con seudónimo. La publiqué primeramente con seudónimo. Y es que esa novela, verás lo que pasó. Yo la mandé con seudónimo al Premio Planeta de aquella época, o sea, mucho antes del 55, cuando se convocaba por segunda vez. Lo mandé a Madrid, porque entonces, lo mandé al Premio Planeta de Barcelona, a la editorial Planeta de Barcelona, pero se fallaba en Madrid. Entonces, el día antes de fallarse, en La Vanguardia salieron los autores que habían quedado finalistas, y entre ellos estaba ese libro, entre 300 y pico. Claro, me llevé tal impresión que fui a Madrid con un hijo mío y fui a la cena del Planeta. Entonces fue muy curioso, porque yo no dije que era la autora del libro, pero me hice presentar al señor Lara. Y entonces el señor Lara me estuvo hablando de ese libro, lo estuvo poniendo por las nubes, pero decía que la censura, que no le iba a pasar, que era un libro que iba contra tal y contra cual, y no era cierto, pero en fin, ellos lo pensaron. Pero que realmente ese libro era importante y que le gustaría mucho saber quién era la autora. Entonces yo le dije, señor Lara, usted ha premiado a Santiago Loren de verdad, pero en realidad acaba usted de dar otro premio a la autora de este libro, porque la autora soy yo. Y no lo quería creer, se creía que estaba escrito por un hombre. Y entonces quedamos en vernos y en todo eso, pero al final no lo editó. No lo editó porque entonces la editorial Planeta estaba empezando y no andaba demasiado sobrante. Y entonces lo presenté al Premio Ciudad de Barcelona. Y entonces en el Premio Ciudad de Barcelona tampoco lo gané, quedé en tercero o cuarto lugar, pero entonces Luis de Caral, que era el presidente del Premio Ciudad de Barcelona, me lo editó. Y salió primero en las ediciones Caral, luego se editó por Nauta, pero ya muchos años después. Esa novela, publicada primero con el seudónimo María Ecín, o presentada así, sí. Es una novela, según la crítica, de tipo intelectual, con un protagonista muy complejo, hombre apasionado por la pintura que se casa equivocadamente con la hija de un rico industrial, que fracasa en un ambiente burgués que no le corresponde, que no es el suyo. En cierto modo, él cree que es un hombre del futuro, que estamos viviendo una época de transición y que él ya ha pasado la época de transición, pero esto está escrito hace muchísimos años. Sin embargo, esa novela está más vigente ahora que cuando yo la escribí, bastante más vigente. Quizá porque plantea esa tesis, ¿comprendes?, del hombre futuro. Y hoy día, pues ese hombre ya no es tan extraño, ya hay muchos hombres como él ahora. Hay quien interpreta que él trata de buscarse el desquite o la satisfacción yendo de mujer en mujer. Bueno, hasta cierto punto siente una frustración porque su amor verdadero pues nunca lo consigue y entonces busca en otras lo que no encuentra hasta que al final ya se despoja de su alma y deja de tener alma. Y entonces es cuando realmente se convierte en un infrahombre. Es un poco fantasiosa. Luego viene la tragedia, ¿no? Luego viene la tragedia y luego recupera su alma cuando lo matan. La mujer lo quiere declarar loco. Y lo declaran loco. Y la suegra lo mata. Y la suegra lo mata. Qué horror, ¿no? Sí, eso es un drama terrible.
pero entonces recupera su alma cuando lo matan. ¿Y esas cosas pasan? Pues no creo que pase, pero en fin, puede ser que pasara. Pueden pasar. Pueden pasar, otras cosas peores pasan. Pasan ahora. otras peores. En el año 56 aparece la segunda novela que se llama Carretera Intermedia. Por ahí Sí. lo tenemos. Esa quedó finalista en el Premio Planeta. Es verdad, fue Porque- una de las primeras veces en que Exacto, quedaste finalista, sí. porque has sido finalista como tres veces. ¿no? Tres Sí, veces tres finalista, veces. sí. Esto es eso que se llama una novela cosmopolita. Sí, eso, es una sí. novela cosmopolita. Más allá de los raíles aparece en el mismo año. Esa es una novela muy rara que probablemente se reeditará ahora. ¿Por Bueno, qué ahora dices no. que es rara? Rara porque empieza porque los protagonistas no tienen nombre. Y son hechos que ocurren en una sola noche. Entonces está entre el sueño y la realidad. Es un hombre que comete una barbaridad terrible, pero no sabe si la comete o si en realidad lo está soñando. Le sigue Adán Helicóptero del mismo año, que también es un título curioso. Eso son una serie, yo le llamo estampas casi históricas, porque no lo son del todo, pero lo son, porque mezclo las edades, o sea, me sitúo más allá del tiempo. Y entonces, más allá del tiempo, se pueden reunir, por ejemplo, Enrique VIII y Juana I de Nápoles, en fin, se pueden mezclar los personajes. Y eso es lo que hice. En el año 57, el primer gran éxito de Mercedes con Una mujer llega al pueblo, Ese fue el premio premio. Ciudad de Barcelona. Ese fue el premio de Ciudad de Barcelona, que está traducido prácticamente en todos los idiomas. Este fue un éxito realmente extraordinario en esa época. Sí, ese se vendió Es de muchísimo. ambiente rural, de pasiones elementales. Sí, por eso a mí me hace mucha gracia cuando dicen que yo solamente escribo Cosas- burguesas. Y no sí. es verdad. Antes me reprochaban que solamente escribía sobre ambientes rurales. Yo tengo Vendimia interrumpida, pues que es de ambiente rural. Una novela que no está aquí, que es La Sinfonía de las Moscas, que también es de ambiente, vamos, que no Campesino. es... Sí, no es campesino, es de los bajos fondos de Barcelona. Ah. Que para ello me disfracé yo de periodista norteamericana que no sabía hablar y me fui con Luis Romero a visitar todo el barrio chino de Barcelona para poderme ambientar. Entonces escribí ese libro. Después Pasos conocidos, que tampoco tiene nada que ver. Vendimia interrumpida también es ambiente rural. Por eso me hace mucha gracia cuando dicen, pero solamente sabe escribir sobre cuestiones burguesas. Y no es cierto. Te digo más o menos brevemente lo que dicen los críticos que te estudian. De la novela Una mujer llega al pueblo, dicen que, bueno, que hay esa mujer que llega al pueblo que se entrega a un señorito, que cuando va a dar a luz busca refugio entre los suyos y todo el pueblo le cierra las puertas, y entonces tiene que acabar por ir a dar a luz a la cueva que había Exacto. sido escenario de sus amores, Exacto. y allí muere. Ahí muere. Novela sentimental, sin duda alguna. Los pasos conocidos Bueno, son no, relatos... perdona, yo quisiera hacer un inciso sobre esa novela. De Sí. sentimental no sé si quiere mucho. Esa novela estuvo prohibida por la censura, de arriba abajo, pero después de haberla premiado. Entonces, claro, como era un premio, y el premio prácticamente era estatal también, pues entonces, porque era la ciudad de Barcelona que lo daba, el ayuntamiento, me fui a ver al ministro, que entonces era Arias Salgado, y le dije, yo lo siento muchísimo, pero si usted no deja ese libro que se publique va a ser un escándalo, porque en primer lugar ya estaba contratada para no sé cuántos sitios en el extranjero. Y me la habían prohibido por la siguiente razón, no porque fuera inmoral, ni muchísimo menos, sino porque yo había querido hacer en el estudio de ese pueblo un poco de lo que estaba ocurriendo en la España de entonces, pero en plan humorístico, no en plan dramático ni en plan terrible. Y eso les molestó y se dieron cuenta. Entonces yo creo que más que sentimental lo que es una novela de denuncia de aquellos momentos, yo creo. De pasos conocidos, hay ahí Son relatos. dos direcciones en Son- el estilo de la escritora, Son varios relatos. uno realista y otro imaginativo. De Vendimia interrumpida se dice que hay demasiados beatos, sacristanes, monaguillos y efectismos. Dice un crítico que no le gustan esas cosas. En el año 63 aparece La estación de las hojas amarillas, que creo que es uno de tus libros realmente de mayor éxito. Ese es el que para mí más mérito tiene, el menos malo de todos mis libros. El que te gusta más. Sí, el que más me gusta. Dicen también estos críticos y otros que son las mejores páginas escritas por Mercedes Alixax, No sé. que también el personaje protagonista es el más logrado de todos los que ha creado tu pluma, que ahí te mueves con una soltura excepcional. Para mí La estación de las hojas amarillas es un libro, vamos, que todavía está vigente a pesar de... Se ha vuelto a reeditar ahora. Bueno, el año pasado se reeditó.
Y en cuanto al argumento, parece que se trata... No hay argumento, prácticamente. Bueno, de dos hermanas gemelas que llegan a la edad otoñal y se enfrentan con un problema verdaderamente grave para las dos, ¿no? Sí, sí. Hasta trastornar completa y decisivamente sus vidas. Sí. En el año 66 aparece otro libro, El declive y la cuesta. Es bíblico ese libro. Que ya dice ahí la faja que estamos leyendo correspondiente a la que fue segunda edición, que es una desgarradora historia de la maternidad dolorida. Está situado en un ambiente bíblico, en la época de Jesucristo. Y es hipotéticamente la historia de la posible madre del buen ladrón, que si existió en aquella época debió de subir al Gólgota al mismo tiempo que subió la Virgen y que subieron todos. Entonces yo monté una historia sobre esa mujer. Claro, una historia totalmente inventada porque nadie ha hablado sobre ella. 1967, La última aventura. La última aventura. ¿Qué nos dices de ella? Pues es una novela más, una novela, no sé si es una novela de más. Tuvo mucho éxito y se han vuelto a hacer ediciones de He visto varias ediciones de bolsillo. Sí. Adagio Confidencial es otra vez finalista del Premio Planeta. Es la segunda vez en que está Mercedes rozando el codiciado trofeo. Sí. Ese año tuviste una competencia dura, que era el tema de hazaña, en la novela de Rojas, de Carlos Rojas. Bueno, este es otro libro que está muy bien considerado en general y muy bien tratado por la crítica. Sí. Después viene en el año 75, por fin, el Premio Planeta con La gangrena. Que todavía se están haciendo ediciones, es curioso esto. Esta es la historia de un hombre, Carlos Sondero, dicen que de la misma edad que Mercedes, de la misma condición social, del mismo ambiente burgués. De la misma condición social, no. Él es un hombre más bien que empieza siendo clase media y que todo su empeño, toda su vida es escalar peldaños. Triunfar como sea, a costa de lo que sea. Y lo consigue, pero claro, luego tiene su merecido. Ahí en esa novela se relatan al mismo tiempo como fondo los hechos históricos que han acaecido en este país desde la dictadura de Primo de Rivera hasta nuestros días. Sí, tardé mucho en hacerlo este libro porque me costó documentarme. De modo que están ahí por una parte el tema de un hombre y el tema de un país, el del hombre con realidad esa novela se iba a titular La caja negra. Luego Lara me dijo que no le pusiera la caja negra porque parecía una caja de muertos. Pero en realidad es que ese hombre que lo juzgan, empieza la obra cuando está en la cárcel, juzgado por un delito que no ha cometido, pues ese hombre abre su caja negra para ver qué es lo que le ha llevado a ese desastre. Y entonces es cuando realmente repasa toda su vida, que es lo que lee el lector. O sea, abre su caja negra para ver cuáles han sido las causas de su fracaso y de su hundimiento. Hay quienes ven en ese libro no solamente las ambiciones, frustraciones y luchas de una persona y su empeño por triunfar en la sociedad, sino que también una crítica de la sociedad barcelonesa. Bueno, eso los que quieran verlo que lo vean, pero yo no he pretendido criticar a nadie. Lo que pasa es que, claro, si lo ven, pues yo no tengo la culpa. Pero no lo has pretendido en absoluto. No lo he pretendido. ¿Y crees que lo refleja de algún modo? Yo he procurado reflejar lo que yo veo que es real, pero que puede ser criticado por unos y criticado por otros no. O sea, no sé, no te lo puedo decir. ¿Es una crónica social ese libro? Tampoco podría decirse que es una crónica social, sino son hechos que ocurren y ahí están. ¿Por cuál de tus personajes tiene más simpatía? Porque por Carlos Sondero está visto que no. Por Carlos Sondero no le tengo mucha simpatía, no, esa es la pura verdad. Pues quizá por Jacobo Santillana, del próximo libro. Bien, la destrucción de Carlos Sondero, dicen algunos críticos que es también, en cierto modo, un símbolo de la destrucción del mundo burgués al que pertenece. Pero yo creo que eso ya es pretender ver más allá. En el año 77 hay otro libro que se llama Viaje a Sodoma. Sí. En el 78 El proyecto. El proyecto es una novela corta y luego lo demás son relatos. Y en el 79, La presencia. Eso sí, eso ha tenido mucho éxito. Este es otro libro de gran éxito, es un libro relativamente reciente, todavía está circulando de modo extraordinario. Hay un crítico, Martínez Laínez, que dice que es una memoria amorosa proyectada desde dos ángulos diferentes, los de los dos amantes, para desvelar un mundo desolado de recuerdos. Quizás. Pero no, Quizás. La presencia. Que hay una exploración en el auge y en la decadencia de un entorno social. Pero yo creo que eso más bien sería de otro libro, pero no de este, ¿tú crees? Bueno, eso lo dice este señor. La presencia no es exactamente eso.
Bien, y después de La presencia, que ha sido la última de las novelas, nos encontramos con Derribos, que es el libro Bueno, le gusta el libro que de la aparece en decoración. este momento. Aparte de eso, hay un libro sobre decoración, Sí. hay muchísimas colaboraciones que ha hecho Sí, Mercedes sí, hay de en todo, hay de revistas, todo. periódicos, conferencias, colaboraciones en la radio, en la televisión, etcétera. Y las versiones a distintos idiomas que están ustedes viendo en estos momentos y que no son más que una mínima parte de las muchas que existen, porque aquí no nos caben todas. Pero además, Mercedes Arisachs se dedica también a la decoración. Me dedico a la decoración con 2 socios más. Tenemos un estudio de decoración en Barcelona y entonces el editor de la editorial Nauta me pidió que escribiese, es un libro de encargo, me pidió que escribiese un libro sobre decoración. Y procuré hacerlo de forma que no fuera pesado al público. En realidad se hicieron muchísimas ediciones, pero no creo que fuera porque lo que vale el libro, sino porque formaba parte de una enciclopedia. Y entonces he intentado escribirlo como si fuera una novela, para que no resulte pesado. Pero se ha vendido muy bien. Lo feo y lo bonito, los colores, las gamas de colores, Luego las casas siniestras, las casas... etcétera. Hay un poco de todo. Hay muchas ideas, que es lo importante que es de lo este que tipo de importa. libros, ¿no? Bueno, y en Derribos yo creo que se ha iniciado un nuevo filón, una nueva beta. No, yo creo que termina Habría que ahí preguntar ya. a Mercedes si eso va a tener continuidad o no. Eso ya no tiene continuidad. Pues es una pena, ¿no? No. Yo creo que te van a animar los lectores y los críticos a que sigas. No, eso se queda así. Ya te digo que es una repetición todo lo que ha venido después de mis primeros hechos y creo que ya no hay posibilidad de seguir. No vale la pena. Con otros nombres y con otras circunstancias todo viene a ser lo mismo. Hasta ahora el balance de tu vida literaria es plenamente satisfactorio. Hay cosas de las que no estás del todo contenta, que no hubieras querido quizá publicar si tuvieras que hacerlo hoy. Si tuviera que hacerlo hoy lo haría todo distinto. Eso Todo por supuesto. distinto. Todo. Yo creo que todo. Pero en fin, tampoco puedo arrepentirme porque mal del todo no me ha ido. No. Yo creo que hay media docena de libros de los que puedes estar perfectamente No orgullosa, sé, ¿no? No lo sé. Pero es que siempre los escritores hay uno o dos de los que no se quieren acordar, que no sé si están aquí o si no han llegado siquiera. No lo sé. No es que no me quiera acordar. Todos han cumplido una función, todos han estado allí en el momento dado. Para algunos escritores, por ejemplo, en tu obra hay un sello que por otra parte yo creo que es un sello que tiene que estar, que es necesario, del que no se puede prescindir, que es el de tu feminidad. Por ejemplo, así lo dice José María Alfaro, que dice que la autora parte para la aventura literaria de su feminidad. Puede ser un punto de vista. La sensibilidad de mujer, la sensibilidad femenina. Yo creo que la sensibilidad es igual tanto en el ¿Verdad? hombre como en la mujer, o sea que eso no estoy de acuerdo. La mujer, sin embargo, tiene una importancia relevante en algunos de tus libros, en La gangrena, por ejemplo. No, lo que pasa, no, porque el protagonista es un hombre. Lo que pasa es que para Pero hay muchas mujeres. discriminarlo de alguna forma, Siempre, cada capítulo... un hombre siempre esclavo de una mujer. Cada capítulo tiene el nombre de una mujer que en el fondo contribuyó eficazmente o no eficazmente a que actuara del modo que actúa. Por lo tanto, siempre hay una mujer detrás del hombre, eso está claro. Y quizás dicen que se refleja más la vida de la mujer, pero en realidad el carácter que yo describo es el de un hombre. Y yo he procurado ser siempre neutral en todo lo que he escrito, en todos los aspectos. Y he procurado no ser ni mujer, ni hombre, y serlo todo a la vez. ¿Entiendes? Cuando he escrito me he puesto en el pellejo de los dos. Incluso llegué a escribir sobre un cura y yo no he sido nunca cura. ¿Entiendes? ¿Te es más fácil tener amistad con hombres o con mujeres? Depende de cómo sean las mujeres y cómo sean los hombres. Yo tengo una idea un poco especial de la amistad. ¿Qué es la amistad por ejemplo, para ti? La amistad considera que la amistad es algo que tiene que ser incondicional, que tiene que ser... Yo, por ejemplo, tengo cantidad de amigos que a veces ni los trato, pero yo los sigo considerando amigos. Mientras a mí no me defrauden, no porque se hayan portado bien o mal conmigo, sino que no me defrauden consigo mismos, o sea, que sigan siendo lo que yo esperaba que fueran ellos. Para mí siguen siendo amigos, ¿entiendes? A mí lo que no me parece bien es, me ha traicionado porque ya no tal. No, eso no lo entiendo. Igualmente te digo que cuando las personas a mí me parecen que ya no interesan por lo que fuese, porque no son lo bastante exactos a como yo los imaginaba, pues tampoco me interesan. Entonces, aunque los haya tratado mucho, pues tampoco los vuelvo a tratar.
¿Entiendes? Eso Si es... tuvieras ahora 15 años, ¿te gustaría construir tu vida exactamente igual o de otro modo? No, completamente De otro distinta. Me modo. arrepiento de muchísimas cosas. ¿Sí? De muchísimas cosas. De muchas. Vamos, de casi todo. ¿Te gustaría empezar otra vez? No sé si me gustaría empezar otra vez. No sé. Yo lo que me gustaría es empezar otra vez a partir de los 35 años. ¿Cuáles son las edades duras? Yo creo que todas. Todas. Todas, especialmente las de la infancia y las de la adolescencia y las de la juventud. ¿Cuándo has sido más feliz? Ahora. Ahora. Yo diría que ahora. Fíjate que he llegado a un extremo de serenidad que no había alcanzado casi nunca. Entonces ahora veo las cosas como planeando sobre ellas. No tomo parte en ellas como tomaba antes. O sea, te he dicho, he perdido mucho la capacidad de entusiasmo. Y al perder la capacidad de entusiasmo se pierde también la capacidad de sufrimiento. ¿Qué cosas concretas hubieras querido hacer y no has hecho? Muchas, muchísimas. ¿Pintar? No, otras cosas. ¿Escribir? Otras ¿Vivir? cosas. ¿Viajar? Otras cosas. Viajar, No, has viajar viajado he mucho. viajado muchísimo. O sea que Pero quizá te falta algún viaje. ¿O no? ¿Los has no, hecho mira, todos? las cosas que hubiera querido no las Sí, digo. no las vas a decir. No las digo, no. Y en cuanto al medio en que tú vives, ¿todavía existe lo que llamamos buena sociedad? Yo creo que se está diluyendo mucho. Yo creo Está que muy ahora diluido eso, ¿no? está muy diluido. Además, no Ahí tiene, ya no hay tiene- fronteras. Yo creo que esto ya es un poco tópico. Ya no es como era antes, lo cual me parece muy bien. Ya no es como en las Está comedias todo de mucho más Benavente. unificado. Yo misma, por ejemplo, estoy perfectamente bien con cualquier persona mientras tenga una capacidad que a mí me llena, o sea, que me enriquezca. No que me enriquezca materialmente, pero que me enriquezca moralmente. Cualquier persona para mí tiene entonces un valor. Mientras que de lo contrario, una persona puede estar muy encumbrada, pero si no me enriquece moralmente, a mí no me importa nada esa persona. El día 8 de octubre de 1975, creo que fue, te concedieron la llave de la ciudad de Barcelona, Sí. homenaje que la ciudad Eso tengo que hablar de eso. Tengo que hablar de eso porque tú fíjate lo a curioso. pocos de sus hijos. Me la entregaron como, yo creo que se debe ser de las poquísimas mujeres que tiene la llave de la ciudad. Bueno, pues ¿quieres tú creer que cuando se reúnen para dar la llave a otra persona, a mí no me invitan porque soy mujer? ¿No te Eso parece me es una parece cosa un poco extraña? Un acto discriminatorio, ciertamente. Pero el caso es que me dan la llave y sin embargo no permiten que yo vaya a los almuerzos cuando se les da la llave a un señor. ¿Tú crees que eso es lógico? Eso me parece rarísimo. Pues eso lo he querido decir públicamente para que... Aquí tenemos una fotografía Aquí es cuando me la entrega. de la entrega de la llave de la ciudad de Barcelona a Mercedes Salisacs. Pronunciaste tu discurso ese día, me Sí, imagino. bueno, un discursito muy mal hecho porque yo no sé improvisar, ni sabía que tenía que hablar, pero en fin, algo salió. Y generalmente tus conferencias entonces las preparas mucho. Las preparo, sí, suelo prepararlas. Vamos a ver qué otras fotos tenemos por aquí. Esto es el día del premio Ciudad de Barcelona. Ciudad de Barcelona. Se acaba de proclamar, Mercedes está allí, todo el mundo la abraza, la felicita, la saluda. Este es Sempronio, me parece, ¿no? Veo bien. Sí, es Sempronio el que me está abrazando. Sempronio siempre está muy bien situado. Estas otras corresponden a otro premio, ¿no? No, eso es cuando fui vicepresidenta del Ateneo de Madrid. del Ateneo con UNESCO. Esa fue una etapa relativamente reciente, 2 años, 74, Sí. 75 por Sí, ahí, una ¿no? cosa así. Una cosa así. Y aquí está, Cuando era presidenta Carmen Llorca. eso es. Y tuve ocasión de conocerla, que realmente es una mujer extraordinaria. ¿No la conocías hace Yo no la entonces? conocía, Carmen Llorca. Me llamó por teléfono sin conocerme para pedirme que fuera vicepresidenta junto con Vallejo Nájera, con Carmen Conde y ya no me acuerdo quién más. Y me costó un poco aceptar, pero al final acepté. Habéis llegado a tener buena amistad, Carmen Y Llorca. ahora somos muy buenas amigas y además yo la admiro muchísimo. Además fue muy bonito porque tú no eras una madrileña, en cierto No, modo. no. Me Llamar a una nombraron porque era barcelonesa- catalana, sí. A una barcelonesa para ser vicepresidenta del Ateneo de Madrid. Esta es una foto con 3 de tus Con hijos. Fusi, José Ahí María y está. Miguel. Exacto. Este es Miguel, Este es Miguel, al que ya vimos antes, que tenía una sonrisa extraordinaria. extraordinario. sí. Hay más cosas de los premios y distinciones, de vez en cuando van apareciendo por aquí cosas. Esto fue el trofeo Diana. Eso es cuando me dieron el premio, sí. El trofeo de Diana espérate, de que era del del Banco de Bilbao. Sí. Sí. Por la Otro mujer. trofeo, el trofeo Lauro. Lauro de Tanit. Es el Lauro de Tanit.
Esta foto es muy bonita. Esa es cuando me dieron el premio Planeta. Yo no sé, ella dice que de pequeña era fea, pero bueno, Un se lo coco, dice. un monstruo. Aquí está de vicepresidenta del Ateneo también. Esto es de una época que recuerdan muchos de nuestros espectadores cuando se hacía el programa Esta es su vida, Ah, sí. que presentaba Federico Gallo y se hizo la vida de Mercedes Salisax. Esta es una escena de ese día. ¿Cómo resultó el programa? Aquí está el inolvidable Manolo del Arco, que era uno de los Manuel guionistas del Arco, del exacto, Espacio sí, con Manuel Vila del San Arco. Juan. Mira, es todos los que hicieron el programa. Y esta es También, otra esta foto subida. del mismo programa. Con Luis Romero, me parece que es, ya no me acuerdo. No sé si es Luis Romero el que está ahí, no veo bien. Sí, está Luis Romero aquí, Sí. tiene un perfil inconfundible. Bueno, y esto podríamos estar aquí mostrándoles qué sé yo cuántas fotos. Esta corresponde, A la exposición que se hizo de la pintura de Miguel en Madrid después, después de muerto. Este es Benedito. el maestro Benedito. Hablabas antes de los muchos viajes que has hecho. ¿Hay uno que te falta por hacer o no? Me faltan todavía muchos por hacer. Siempre falta alguno, No he estado ¿no? nunca en Grecia, fíjate, y mi ilusión sería ir a Grecia. No sabes las ganas que tengo de conocer Grecia. Y no he estado nunca, nunca he tenido ocasión de estar. Espero no morirme sin verlo. Aquí está. Estas son las reuniones que nos da el rey todos los años a los escritores. Pero de hace ya unos años esto es, no es de este año. Todos los años, el día que El 23 de los reyes de dan, abril. el 23 de abril, que se entrega el premio Aquí con Miguel la de reina. Cervantes por la mañana, etcétera, se ve a Mercedes Salisax en el aeropuerto del Prat tomando el avión que la conduce a Madrid para estar presente al lado de los monarcas y de todos sus compañeros. Sí, es ¿Cómo muy te grato, llevas? es una reunión Es una reunión gratísima. encantadora. Encantadora, realmente estupenda. ¿Cómo te llevas con la gente de letras, Pues con yo tus colegas y perfectamente amigos? bien, yo perfectamente bien con todo el mundo. ¿A qué escritores lees? A muchos, ¿A todos? a muchísimos. ¿Escribes deprisa, despacio? Muy eres- lenta y rehago mucho. Por ejemplo, Derribos tiene 5 versiones y algunas páginas las he rehecho 5, 6, 20 veces. Me cuesta mucho escribir, muchísimo. Entonces tiene muchísimo más mérito porque Yo soy el muy que lenta. escribe con una gran facilidad, Parece que se lee fácil, Sí. pero esa facilidad ha costado una barbaridad de hacer, vamos, de conseguirla. ¿estás escribiendo ahora? Pues ahora he terminado ese libro, ahora estoy descansando un poco, pero voy a empezar, si Dios quiere, otro libro muy pronto. ¿Ya tienes pensado? Sí, tengo 2 pensados. ¿Qué te hace más feliz? ¿Tu realización como escritora o, por el contrario, todas esas cosas que también te ocupan tanto tiempo de la decoración? No, para mí la decoración es importante, claro, naturalmente, pero mi vocación y mi profesión auténtica es la de escritora. O sea, hay una diferencia. Si tuvieras que elegir entre todas las páginas que has escrito, una está en La estación de las hojas amarillas, está Quizá en Derribos, en Derribos. ¿Por qué es el último? Es posible. Porque es el último y quizá porque es el más autobiográfico, aunque No tú por estés, eso, sino porque es que es el más aunque tú trabajado, estés- quizá. aunque tú Es un estés- libro muy trabajado este, enormemente trabajado. es un libro en el que, sin embargo, tú estás de una manera muy difuminada, porque tú das relieve a los demás personajes Exacto. del entorno. O sea, por exigencias del guión estoy metida Exacto. dentro, pero por nada más. Y porque no hay más remedio. Porque no hay más remedio. O sea, yo en el fondo soy espectadora de las cosas que en realidad me impresionaron. Y no es solamente, ya te digo, es también un poco la imagen de mi entorno. O sea, más que de mi vida, es de mi entorno. ¿Cómo fue tu república particular? Que es un capítulo de este libro. Pues muy complicado, muy complicado. Ya lo leerás, no lo voy a explicar. Y de todos los escenarios que han contemplado la vida de la familia Salisax, el que te es más grato y el que recuerdas siempre con mayor cariño es Cadaqués, ¿o no? Cadaqués. Cadaqués por encima de Cadaqués todo. por encima de todo. Y eso que voy muy poquísimo, y además no he tenido mucha ocasión de ir. Pero siempre, cuando me hicieron un programa que se llamaba, no me acuerdo cómo se llamaba, era después en la sobremesa,
¿Quién es quién? O algo así, ya no me acuerdo cómo se llamaba, que por cierto tiene una cantidad de fotografías mías que no me han devuelto nunca y que estoy deseando que me devuelvan. Lo primero que hice fue ir a Cadaqués. O sea, grabamos muchísimo en Cadaqués. ¿Allí eres más Mercedes Alixax? Yo diría que sí. Yo me siento muy de Cadaqués. Quiero muchísimo a ese pueblo. Bueno, nos ha encantado después de 20 y tantos años volver a sentarnos frente a frente con Mercedes Alixax, estar aquí repasando un poco su vida, asomándonos a esta producción realmente extraordinaria de su pluma y esperando que todavía nos va a ofrecer muchas cosas interesantes y apasionantes, como no. ¿Crees que me queda todavía? Yo creo que ya estoy terminando. No, hombre, no, estás más joven y más bella todavía. Seguro. Que en los viejos tiempos, en los tiempos más joven y más bella que cuando Fusi era joven y bella, que sigue siéndolo todavía. Muchas gracias por todo. Gracias a ti. Y hasta siempre, Mercedes. Gracias.